Siempre había sabido que mi hermana menor, Vanessa, me guardaba rencor. Era de esas personas que podían sonreír dulcemente en público y apuñalar por la espalda cuando nadie miraba. Pero era mi hermana y la quería. Ese fue mi error. Nuestros padres, Margaret y Harold, eran muy tradicionales y valoraban las apariencias por encima de todo. Tenían una empresa inmobiliaria de tamaño medio en el norte del estado de Nueva York, nada lujoso, pero suficiente para vivir cómodamente y ayudarnos cuando lo necesitábamos. Yo, Claire, la mayor, siempre había sido la fiable, la que se quedaba en casa, ayudaba con la contabilidad, hacía recados para los inquilinos y se encargaba de que todo estuviera en orden cuando ellos no estaban. ¿Vanessa? Ella iba de prácticas en prácticas y de well wars en proyectos, siempre a punto de dar el gran salto que nunca llegaba. La primavera pasada, todo empezó a desmoronarse. Todo empezó con una clienta, una anciana viuda llamada S.R.A. Dalton, que se quejó de que le habían cobrado 2 veces el alquiler. Yo me había encargado de su papeleo, así que las sospechas recayeron inmediatamente sobre mí. Me sentí mortificada. Me había ganado toda mi reputación por ser de fiar. Intenté explicar que probablemente se trataba de un error administrativo, algo fácil de solucionar, pero Vanessa se apresuró a intervenir como una salvadora, señalando Moore en los libros de contabilidad que yo llevaba. Incluso trajo correos electrónicos impresos, que más tarde descubrí que eran falsos, que sugerían que había estado desviando fondos para uso personal. Mis padres no lo cuestionaron. «Confiábamos en ti», me dijo mi padre en voz baja esa noche, sin siquiera poder mirarme. Mi madre solo lloraba con un pañuelo, con los hombros temblando. Recuerdo estar allí de pie, atónito. Vanessa se apoyaba en la encimera de la cocina con los brazos cruzados y los ojos brillantes, con una expresión cercana a la satisfacción. Quería gritar, sacudirlos y exigirles que vieran lo que estaba pasando. Pero no podía probar nada, todavía no. Y en sus ojos, los hechos ya estaban decididos. A la mañana siguiente, me cortaron completamente el grifo. Quitaron mi nombre de la cuenta de la empresa y me retiraron la llave de la oficina. Me dijeron que tenía que be eso, ni llamadas ni mensajes, solo silencio. Hice una maleta, dejé la casa que había ayudado a renovar y tomé el último autobús que salía de la ciudad hacia un lugar donde nadie pensaría en buscarme. No lloré. Entonces no. Estaba demasiado aturdida, pero me prometí a mí misma que descubriría la verdad y que, cuando lo hiciera, sabrían lo que me habían hecho. Acabé en Rochester. No era un lugar glamuroso, pero estaba lo suficientemente lejos como para que nadie me reconociera. La terminal de autobuses olía a café barato y lluvia vieja. Recuerdo que me quedé mirando el suelo de linóleo agrietado, preguntándome cómo había llegado a esa situación. Las primeras noches me alojé en un motel destartalado que cobraba por semanas. El papel pintado se desprendía como piel vieja y podía oír al hombre de la habitación de al lado tosiendo a través de la pared. Pero era un lugar donde dormir y estaba demasiado agotada para preocuparme. Con el poco dinero que me quedaba, compré un teléfono prepago y un abrigo en una tienda de segunda mano. La primavera se había vuelto muy fría. Encontrar trabajo sin referencias no era fácil. Cada vez que me preguntaban por qué había dejado mi trabajo anterior, tenía que mentir. Decía que me había mudado para cuidar de un amigo enfermo. Era más fácil que explicar que mi propia familia pensaba que era una ladrona. Al final, encontré trabajo en una panadería propiedad de una viuda llamada Eleanor. Tenía unos 60 años, era amable, pero tenía una mirada penetrante. No hacía muchas preguntas, solo me decía que me lavara las manos y mantuviera limpios los mostradores. Trabajaba desde el amanecer hasta el cierre, glaseando magdalenas y empaquetando panes de masa madre en bolsas marrones. Era un trabajo honrado. Por primera vez en semanas, dormí sin despertarme en mitad de la noche. Aún así, el dolor no desaparecía. No dejaba de recordar la expresión de satisfacción de Vanessa cuando me entregó los correos electrónicos impresos. Conocía sus trucos. Había falsificado las firmas de nuestros padres en las notas del colegio más de una vez cuando éramos pequeños. Pero esto estaba calculado, lo había planeado. ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo para merecerlo? Entonces, un martes por la mañana,
entró en la panadería una mujer con un abrigo color camel y una pesada pulsera de oro. Tenía el aspecto de alguien acostumbrado a dar órdenes. Se presentó como Lillian Parks, agente inmobiliaria. Dijo que iba a abrir una segunda oficina cerca y le preguntó a Eleanor si conocía a alguien organizado que pudiera ayudarla a tiempo parcial. Eleanor me miró. «Es muy trabajadora, tranquila, pero llevará tus libros al día», dijo. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Libros. No había tocado un libro de contabilidad ni un balance en más de un mes. Mis dedos se tensaron ligeramente, pero esbocé una sonrisa y asentí. Lillian me pidió que pasara por su oficina al día siguiente. Algo en su mirada me inquietaba. Era elegante, eficiente, pero había frialdad detrás de sus ojos. Aún así, no podía permitirme ser exigente. Acepté. Esa noche, me quedé de pie junto a la ventana del motel, viendo cómo la nieve caía suavemente sobre las farolas. Me había prometido a mí mismo que mantendría la cabeza gacha y empezaría de cero. Pero el destino, o algo parecido, parecía decidido a recordarme quién era. O tal vez me estaba dando una oportunidad para volver. En cualquier caso, no estaba preparado para confiar en nadie. Todavía no. La oficina de Lillian estaba en un edificio moderno del centro, todo de cristal y metal cepillado. Su empresa, Parks Realty, tenía un logotipo elegante y una sala de espera minimalista con sillones de cuero y un televisor montado en la pared que transmitía en silencio anuncios de propiedades. Era un mundo diferente al de los mostradores cubiertos de harina de la panadería y la vieja caja registradora que sonaba como una campana. Me saludó con la misma sonrisa tensa del día anterior. «Eres puntual», dijo. «Me gusta». La entrevista no fue realmente una entrevista, fue más bien una evaluación. Me preguntó por mi velocidad al escribir, mi atención al detalle, cómo manejaba situaciones financieras delicadas. Esa pregunta me hizo sentir un nudo en el pecho. Le dije que tenía algo de experiencia con presupuestos y hojas de cálculo. Ella asintió sin emoción y me entregó una pila de archivos de clientes para que los organizara. «Empezarás mañana», dijo. «Es por horas, pero si lo haces bien, hablaremos de ampliar tus funciones». Me pareció demasiado fácil, demasiado sencillo, pero necesitaba el trabajo. Durante las 2 semanas siguientes, compaginé ambos trabajos, por las mañanas en la panadería y por las tardes en Parks Realty. Estaba agotada, pero la claridad mental que sentía al revisar los contratos y los libros de contabilidad me resultaba extrañamente reconfortante. Era buena en este trabajo. Los números no mienten. Las personas sí. Una tarde, mientras archivaba los informes de gastos de una cartera de clientes, reconocí un nombre: Everhill Properties. Se me congelaron las manos. Era la empresa ficticia con la que nuestra empresa familiar había estado en conversaciones meses atrás. Mi padre lo había descartado en ese momento, diciendo que no estaba seguro de que fueran en serio. Pero verlo allí, en un acuerdo firmado hacía solo unas semanas, me hizo sentir un nudo en el estómago. Leí el contrato. No era con nuestra empresa familiar, sino con una nueva, una registrada bajo el nombre de Wisey Holdings LLC, Vanessa Claire Holdings. Parpadeé. No, no podía ser. Comprobé la dirección de registro. Coincidía con una suite en Albany, donde Vanessa había dicho que estaba buscando programas de posgrado el otoño pasado. Poco a poco, como el agua fría que se filtra en un barco que se hunde, me di cuenta de la verdad. Vanessa no solo me había quitado de en medio, sino que se había llevado a los clientes. Había montado una empresa competidora a su nombre, probablemente utilizando los contactos y los recursos que yo había ayudado a construir para nuestros padres. Aquella tarde salí de la oficina aturdido. Eleanor se dio cuenta inmediatamente cuando llegué a la panadería para ayudar a cerrar. No me preguntó qué pasaba. En lugar de eso, me sirvió una taza de té y me dijo: «Algunas personas muestran su verdadera cara cuando creen que nadie las ve». No respondí. No podía. Esa noche me quedé mirando el contrato una y otra vez, preguntándome cuánto más me había robado Vanessa, no solo a mí, sino a nuestros padres, y si ellos lo sabían. Cuanto más lo pensaba, menos me parecía una coincidencia. Vanessa nunca había sido una persona que tomara la iniciativa. Prefería los atajos, el encanto y la manipulación para conseguir lo que quería. Pero esto, crear una sociedad limitada, conseguir clientes, gestionar contratos, requería planificación.
Requería ayuda. Y me hizo preguntarme quién más estaba involucrado. Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina de Lillian, fingiendo reorganizar archivos mientras revisaba discretamente los registros de los proveedores y las facturas digitales. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, tal vez incluso ilegal, pero no me importaba. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si Lillian era simplemente otra agente o si conocía a Vanessa personalmente. No tardé mucho en encontrar la conexión. En un correo electrónico reenviado escondido en una carpeta de proyectos, Lillian se refería a Vanessa C. como la dinamita de Albany que está revolucionando las cosas. El tono era informal, amistoso, incluso admirativo. Así que sí la conocía. Eso me dio náuseas. Me sentí atrapada de nuevo, como si hubiera caído directamente en otra de las redes de Vanessa. Solo que esta vez no estaba indefensa. Imprimí el correo electrónico y lo guardé en mi bolso. Aún no sabía qué iba a hacer con él, pero sabía que tenía que mantenerlo a salvo. Eleanor notó el cambio en mí. No hizo preguntas, pero una noche, mientras fregaba bandejas en el fregadero, me dijo con delicadeza: sea lo que estés cargando, no tienes por qué hacerlo sola. Quería creerla, pero la confianza ya no era algo que regalara fácilmente. 2 días después, entró un hombre en la panadería. De mediana edad, cabello plateado, abrigo caro. No compró nada. Solo se quedó parado en la puerta, mirando alrededor como si buscara a alguien. Yo estaba detrás del mostrador, reponiendo pasteles, cuando nuestras miradas se cruzaron. Pareció sorprendido. Luego se fue. Eso me inquietó el resto del día. A la mañana siguiente, encontré un mensaje en mi teléfono prepago. Sin nombre. Solo decía: no estás a salvo en esa oficina. Cuida tus espaldas. Me temblaban las manos. ¿Era por los archivos a los que había accedido? ¿Alguien me estaba vigilando? Me tomé el día libre y fui a la biblioteca pública, donde utilicé un ordenador para buscar Wisey Holdings. La empresa se había registrado hacía 6 meses. El correo electrónico de contacto me resultaba familiar. Era la antigua cuenta universitaria de Vanessa. Pero la dirección postal era un apartado de correos. No había oficina ni personal registrado, solo Vanessa. Se había hecho pasar por una emprendedora en ascenso, todo mientras me enterraba. Me quedé mirando la pantalla, con la mandíbula apretada. No sabía quién había enviado la advertencia, pero la creía. Y si me estaba acercando a algo que Vanessa no quería que se descubriera, significaba que por fin estaba en el camino correcto. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa burlona de Vanessa y el correo electrónico de Lillian. Toda la situación me hacía sentir como si estuviera caminando descalzo sobre cristales rotos. Un paso en falso y volvería a sangrar. A la mañana siguiente, me enfrenté a Lillian, no de forma directa, sino sutilmente. Me ha llamado la atención que mencionaste que trabajabas con alguien llamada Vanessa C. hace unos meses, le dije mientras revisábamos los presupuestos para la puesta en escena. ¿Era alguien de Albany? Apenas levantó la vista. Sí, Vanessa, una chica brillante, muy inteligente, se está labrando una buena reputación. Observé su expresión con atención. No dudó, no parecía culpable, o estaba mintiendo a la perfección, o no sabía toda la historia. ¿Alguna vez te ha hablado de su familia?, le pregunté, fingiendo curiosidad. Esta vez se detuvo, solo un segundo. Solo que había algunas dificultades. Dijo que estaba distanciada. Son cosas que pasan en los negocios. Hay que cortar los eslabones débiles. Esas palabras me heló la sangre. Yo era el eslabón débil que había cortado. Ese día me excusé temprano. Le dije que no me encontraba bien. La verdad es que necesitaba espacio para pensar. Caminé sin rumbo por el parque cerca de la panadería, con los árboles aún desnudos por el invierno y el aire cortante y gris. Me sentía como un fantasma en la vida de otra persona. Cuando regresé al motel, había otra nota deslizada bajo mi puerta. Una pequeña hoja de papel doblada, sin sobre. «Sabe quién eres. Ten cuidado». Sin firma, nada más. Me quedé mirándola durante unos minutos, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quién me estaba vigilando? ¿Y qué querían? ¿Era una advertencia o una amenaza? Más tarde, esa misma semana,
Eleanor me pidió que me quedara hasta tarde para ayudarla a reorganizar la pequeña oficina de la panadería. Mientras apilábamos facturas viejas, ella finalmente rompió el silencio. «Estás escondiendo algo», me dijo con delicadeza. «No todo el mundo tiene por qué saberlo, pero tú debes saberlo. Si alguna vez viene a buscarte, aquí no estarás solo». No respondí de inmediato. Luego, en voz baja, dije: «Mi hermana arruinó mi vida, y puede que aún no haya terminado». Eleanor no se inmutó. Asintió con la cabeza y volvió a apilar papeles como si hubiera escuchado una docena de historias como la mía. Quizás así fuera. Esa noche, saqué la copia de los documentos de la Sociedad Limitada de Vanessa, el correo electrónico de Lillian y las notas anónimas. Los coloqué sobre la cama como si fueran piezas de un rompecabezas. Si Vanessa había llegado tan lejos para borrarme y construir algo sobre mis cenizas, no me dejaría volver sin más. Eso significaba que tenía que tomar una decisión. Seguir escondido o luchar. Decidí volver al principio. Solo se me ocurría una persona que pudiera tener respuestas, e incluso ser quien me había dejado esas notas. La señora Dalton. Era la anciana inquilina cuya disputa por el alquiler lo había desencadenado todo, el momento en que Vanessa me había tendido una trampa delante de nuestros padres. No había hablado con ella desde entonces. En aquel momento estaba demasiado humillada y destrozada para acercarme a ella. ¿Pero ahora? Ahora necesitaba saber si alguna vez había creído realmente que le había robado, o si simplemente habían utilizado su nombre, como el mío. La llamé desde una cabina telefónica fuera de la estación de autobuses. Cuando respondió, su voz era más lenta, más frágil, pero inconfundiblemente la suya. «S.R.A. Dalton, soy Claire». Hubo una larga pausa. «Esperaba que me llamaras», dijo por fin. Eso me dejó helada. No sabía en quién confiar, continuó. Pero sabía que algo iba mal. Las cuentas no cuadraban. Cuando preguntaba, tu hermana dejaba de devolverme las llamadas. Luego supe que te habías marchado, que habías desaparecido. Tragué saliva. ¿Por qué no les dijo nada a mis padres? Lo hice, dijo en voz baja. Pero Vanessa ya les había lavado el cerebro. Tu madre dijo que estabas pasando por un mal momento, que era mejor no presentar cargos. Creían que te estaban protegiendo, o quizá a ellos mismos. Apreté la mandíbula. ¿No creías que yo había cogido el dinero? No, nunca lo creí. Hablamos durante casi una hora. Tenía copias de las facturas originales y de los extractos bancarios que nunca le pidieron que presentara. Se ofreció a enviármelos. Dijo que los había guardado por si acaso. Su tono era cauteloso, como si aún temiera que alguien estuviera escuchando. Esa noche volví al motel y encontré a Eleanor esperando con 2 tazas de té. «He vuelto a ver a ese hombre», dijo en voz baja, fuera de la panadería, mirando. Así que le conté todo, lo de Vanessa, la trampa, los clientes robados, incluso las notas anónimas. Esperaba incredulidad o vacilación. En cambio, suspiró, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Mi exmarido hizo algo parecido», dijo. «Construyó un imperio con mi trabajo y me dejó endeudada cuando se derrumbó. Por eso abrí la panadería. Necesitaba algo mío, algo que nadie pudiera quitarme». Nos quedamos sentados en silencio, con el vapor elevándose entre nosotros. «Tienes que tener cuidado», dijo. «La gente como tu hermana no juega limpio». A la mañana siguiente, encontré un paquete en la recepción del motel. Dentro estaban los documentos de la señora Dalton, fotocopias, notas escritas a mano, incluso un retiro bancario marcado que Vanessa aparentemente había hecho a mi nombre. Pruebas frías y contundentes. Al día siguiente no fui a trabajar. En su lugar, me senté en el pequeño escritorio de mi habitación del motel y lo puse todo sobre la mesa. Extractos bancarios, facturas, recibos de retirada falsificados con mi nombre, el correo electrónico entre Lillian y Vanessa, las notas deslizadas bajo mi puerta. Era un lío de cabos sueltos, pero el patrón estaba ahí. No me lo estaba imaginando. Me habían tendido una trampa de forma fría y estratégica, y ahora tenía pruebas. Aún así, las pruebas no eran suficientes. Todavía no. Necesitaba a alguien que me ayudara a utilizarlas de la manera adecuada. Llamé a un abogado que recordaba de mi ciudad natal, uno que había representado una vez a nuestro negocio en una disputa con un inquilino.
No esperaba que contestara, pero lo hizo. Se llamaba Arthur Langley. Tranquilo, meticuloso y difícil de impresionar. Cuando le expliqué quién era, se quedó callado. «¿Claire? Creía que te habías mudado al extranjero». Esa mentira debía de haberla dicho Vanessa. «No», respondí. «Estoy en Rochester y necesito tu ayuda». Quedamos en encontrarnos a mitad de camino, en un restaurante junto a la Interestatal. Cogí el primer autobús con todo guardado en una carpeta de cartón. Cuando me senté en la mesa frente a él, se mostró genuinamente sorprendido. «Estás diferente», dijo. «Más mayor, cansada». Sonreí levemente. Ambas cosas son ciertas. Le entregué la carpeta. No habló durante 20 minutos, solo pasó las páginas una a una, con el ceño fruncido y los labios apretados. Cuando terminó, se recostó en la silla. «Esto no es solo una contabilidad descuidada, es algo calculado. Si lo que dices es cierto, tu hermana cometió un fraude, y si tus padres no lo sabían, es posible que también los haya defraudado a ellos». Sentí un nudo en el estómago. Una cosa era saber que ella me había traicionado, pero ¿a mis padres? Habían estado ciegos, sí, pero seguían siendo nuestros padres. «Usó mi nombre», dije en voz baja. Hizo que pareciera que era yo quien estaba desviando dinero. Arthur asintió lentamente. «¿Y los correos electrónicos? Esto podría sostenerse. Si Lillian Parks lo sabía, eso también la pone en peligro. ¿Te das cuenta, verdad?» Sí, me daba cuenta. Y no estaba segura de estar preparada para lo que eso significaba. Él accedió a redactar un informe preliminar y sugirió presentar una declaración jurada formal. También me advirtió que, una vez iniciado el proceso, no habría vuelta atrás. Cuando salí al frío viento que soplaba fuera de la cafetería, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje, sin número. «Si lo denuncias, no estarás a salvo. Esto ya no es solo un asunto de negocios». Lo miré, con las manos temblorosas. Esa noche, cuando se lo conté a Eleanor, no se asustó. Sacó una vieja caja fuerte de debajo del mostrador de la panadería y me entregó una llave de repuesto. «Si necesitas desaparecer de nuevo», me dijo, «aquí tendrás un lugar donde quedarte, pero quizás sea hora de dejar de huir». Tenía razón. Ya había huido durante demasiado tiempo. Arthur no perdió el tiempo. Al final de la semana, había preparado un aviso legal de intención, un documento que describía la actividad fraudulenta, adjuntaba pruebas financieras y nombraba a Vanessa y a UC Holdings LLC como sujetos bajo investigación formal. Envió una copia por correo electrónico a la dirección comercial registrada de Vanessa y, siguiendo su consejo, envió una copia impresa a la casa de mis padres. «Aunque se nieguen a creerte», dijo, «esto les obligará a prestar atención. Los documentos hablarán más alto que las palabras». La espera fue lo peor. Cada mañana me despertaba esperando que la policía llamara a la puerta, o, peor aún, que alguien hubiera entrado en mi casa durante la noche. Aún no le había dicho nada a Lillian. Ella seguía mirándome como si fuera una asistente callada sin pasado, sin opinión, sin historia. Pero algo había cambiado en su tono. Ahora era más fría, más cautelosa, como si sintiera que algo no iba bien. 3 días después de enviar los documentos, Arthur llamó. «Han respondido», dijo. «Tu padre me ha llamado». Se me revolvió el estómago. «¿Qué ha dicho?» «Estaba muy afectado», respondió Arthur. Admitió que llevaban meses sin saber nada de ti, que Vanessa les había dicho que te habías ido a Europa para escapar de problemas legales. Cerré los ojos. ¿Eso es lo que les dijo? También les dijo que eras inestable, emocional, que no se podía confiar en ti. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero después de ver los documentos, ya no parecía tan seguro. Durante el resto del día anduve como en una nube. Todos los recuerdos del silencioso juicio de mi padre y las lágrimas de mi madre volvieron a mi mente. Me habían abandonado, sí. Pero ahora, quizás empezaba a surgir la duda. Esa noche, la panadería estaba tranquila. Eleanor y yo nos sentamos en la parte de atrás, con los últimos muffins enfriándose en las rejillas. Le conté lo de la carta y que mi padre había llamado a Arthur. Ella dijo, «No necesitas que te pidan perdón para sobrevivir, Claire, pero si vuelven, asegúrate de que es porque ven la verdad, no solo porque se sienten culpables». Más tarde, esa noche, alguien llamó a la puerta del motel.
Eran más de las 10. No se oían pasos en el pasillo. Solo ese golpe, deliberado. Una vez. No abrí. Contuve la respiración hasta que volvió el silencio. Por la mañana no había nada más que un trozo de papel pegado debajo de la puerta. Decía: «Te lo advertimos. Aléjate o no te gustará lo que vendrá después». Sin firma, sin nombre. Solo la frialdad familiar. Cuando se lo mostré a Arthur, dijo simplemente: «Están entrando en pánico», lo que significa que nos estamos acercando. Pero yo solo podía pensar en hasta dónde podría llegar Vanessa para proteger lo que había construido. Mentir le resultaba fácil. ¿Pero amenazar? Ahora estaba jugando a otro juego, y yo no estaba segura de estar preparada para lo peligroso que podía llegar a ser. La siguiente llamada fue de mi madre. No había oído su voz en casi un año. Cuando contesté y escuché su vacilante «Claire» al otro lado, fue como si el tiempo se detuviera. Había olvidado lo débil que podía sonar cuando no estaba actuando. «Recibí el sobre», dijo. «Del abogado». Esperé. «No lo sabíamos», continuó. «Lo de los documentos, lo de... todo». Hubo silencio al otro lado de la línea. No sabía cómo responder. Le decía cuántas noches había pasado preguntándome por qué no habían llamado, o que su silencio me dolía más que las mentiras de Vanessa. «Tu padre está enfadado», dijo. «No contigo, con él mismo, por lo que ha dejado que ocurriera. Claire, nosotros no... Vanessa dijo tantas cosas». «Mintió», dije con voz firme. «Y tú le creíste». No lo negó. «Quiero verte», dijo. «Por favor». No le dije nada. Más tarde ese mismo día, Arthur confirmó que el equipo legal de Vanessa se había puesto en contacto con él. No negaban las acusaciones, pero tampoco asumían ninguna responsabilidad. Estaban ganando tiempo, pidiendo Boschweiss y tiempo para revisar el caso. En otras palabras, estaban desorientados. «Lo que significa que tienen miedo», dijo Arthur. Entonces llegó el enfrentamiento que no me esperaba. Lillian. Me llamó a su despacho con voz seca e impenetrable. «Almorcé con Vanessa la primavera pasada», dijo con tono seco. «Me dijo que habías malversado fondos de la empresa familiar. Dijo que habías tenido una crisis nerviosa. Por eso nunca te hice preguntas cuando empezaste aquí». No dije nada. «Me mintió», continuó Lillian. «No me gusta que me tomen por tonta». Era la primera vez que la veía perder su postura perfecta. «No le dirás a nadie de dónde has conseguido los contactos de los clientes», dijo. No era una pregunta. «Porque si lo haces, yo también me veré envuelta en este lío». No estaba pidiendo perdón. Estaba pidiendo silencio. «No la protegeré», dije en voz baja. «Pero no pretendo destruirte». Me miró fijamente y luego asintió con la cabeza. «No vuelvas la semana que viene». No me despidieron, pero el mensaje estaba claro. Vete antes de que las cosas empeoren, por el bien de ambos. Esa noche, Eleanor me dio un sobre que, según ella, había llegado a la panadería. Dentro había una sola foto. Yo, tomada por detrás mientras entraba en el juzgado 2 días antes. En el reverso, una nota escrita con tinta negra. «Has elegido la guerra, nosotros también». Se la mostré a Arthur. Frunció el ceño y luego preguntó en voz baja: «¿Estás lista para terminar con esto, Claire?» Pensé en la sonrisa de satisfacción de Vanessa, en las lágrimas de mis padres, en el miedo, el exilio, las mentiras. Pensé en todos los momentos en los que me había sentido sola, hasta ese momento. «Sí», dije, «estoy lista». La vista se fijó para el lunes. No era un juicio penal, todavía no, sino una vista preliminar para evaluar la validez de las acusaciones de fraude de Claire y si el asunto se llevaría a los tribunales civiles. Vanessa había intentado ganar tiempo presentando mociones de aplazamiento a través de un abogado muy caro, pero el juez las denegó. Arthur era implacable. Preciso. Tranquilo. Y yo ya no tenía miedo. Mis padres vinieron. Se sentaron en la segunda fila, separados por unos asientos, sin hablar mucho. No los había visto juntos en casi un año y parecían más viejos, más delgados, más cansados. La culpa envejece más rápido que el tiempo. Vanessa entró la última. Iba vestida a la perfección, como siempre.
traje de diseño, tacones pulidos, ni un pelo fuera de lugar. Pero su rostro estaba tenso, su sonrisa era frágil. No me miraba a los ojos. La audiencia fue fría, todo papeleo y plazos, pero cada palabra golpeaba como una navaja. Arthur expuso la secuencia de los hechos, la denuncia de la SRA, Dalton, los recibos de retirada falsificados, los documentos falsos vinculados a mi nombre. Presentó capturas de pantalla, cadenas de correos electrónicos, declaraciones de testigos notariales. Cuando terminó, el juez se volvió hacia Vanessa. Su abogado se puso de pie e intentó hablar de cow key y descuidos comerciales, pero estaba claro, las pruebas eran demasiado contundentes, demasiado frías, demasiado reales. Vanessa no dijo ni una palabra. Después de la audiencia, en el pasillo, la vi sola junto a la ventana, con el teléfono en la mano, paralizada. Me vio. No sé qué esperaba que le dijera. Pasé junto a ella sin detenerme. Mi madre me alcanzó en el aparcamiento. Yo le creí, dijo en voz baja. Creí todo lo que nos dijo. Me detuve. Lo sé. Lo siento, Claire. Te hemos fallado. Bajó la mirada. Deberíamos haberte hecho preguntas. Deberíamos haber confiado en ti. Quería gritarle. Quería llorar. Pero en lugar de eso, dije: «Es demasiado tarde para pedir perdón, mamá. No voy a volver». Ella asintió, lentamente, y me alejé. Una semana después, los activos de Vanessa fueron congelados a la espera de la decisión del tribunal. Su mayor cliente la abandonó. Lillian se distanció por completo, alegando que no tenía ni idea del alcance del fraude. La prensa nunca se enteró de toda la historia, pero la noticia corrió rápidamente a través de su red. El ascenso de Vanessa se detuvo, de forma silenciosa, eficaz y sin espectacularidad. No volví a la panadería de inmediato. Tomé un tren a un pequeño pueblo costero y me quedé allí durante unas semanas. Caminaba todas las mañanas, contemplaba el mar y dejaba que mi corazón volviera a respirar. Cuando regresé, Eleanor me abrazó como a una hija. No me preguntó por el caso ni por el resultado. Solo me puso una taza de té delante y me dijo: «Me alegro de que hayas vuelto a casa». Fue entonces cuando supe que ese era mi hogar, no la casa en la que crecí, ni la familia que me dio la espalda cuando más la necesitaba, sino esta pequeña panadería, este pueblo tranquilo, esta mujer tranquila que me vio cuando nadie más lo hizo. Cambié mi número de teléfono, borré las amenazas, dejé de esperar que volvieran a llamar a la puerta. Vanessa nunca volvió a ponerse en contacto conmigo. Creo que, en el fondo, sabía que había perdido. Abrí un pequeño servicio de contabilidad junto a la panadería. Nada lujoso, pero era mío. Lo llamé Clear Ledger, en referencia a la verdad y a empezar de cero. Y cada día me recordaba a mí misma: no solo sobreviví a su traición, la enterré,